Hoy quiero darles una palabra muy especial de parte de Dios. Voy a iniciar una serie que se llama Manos Vacías. Y hoy quiero hablar de cómo vencer al desánimo en nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas veces que sin darnos cuenta el desánimo entra en nosotros. Y he estado analizando mucho esta palabra de Dios y he estado analizando mucho la iglesia. Y algo que he visto de parte del Señor es que en los últimos tiempos, dice la palabra, y he visto esta paridad con lo que ha estado pasando, ¿verdad? El domingo pasado me di una vueltecita por el momento de la alabanza y vi mucha gente en la iglesia como que un poquito desenfocada, un poquito fuera de pasión, ¿verdad? Con las cosas de Dios. Pero quiero ponerte esto en tu corazón hoy porque creo que Dios quiere avivar nuestro corazón. Amén. Quiero que me acompañen en su Biblia, Mateo capítulo 24, por favor. Quiero mostrar algo muy especial de parte de Dios. Dice aquí la palabra: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Oirán de guerras y de amenazas de guerras, dijo Jesús, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hombres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto y luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Ojo con esta parte, por favor. Y el amor de muchos se enfriará. Diga conmigo: el amor de muchos se enfriará. Y esto habla claramente de un enfriamiento que viene por causa de algunas cosas negativas que pasan en la vida. De acuerdo a la palabra del Señor, el amor nunca se apaga. Dice la Biblia que lo que es amor nunca deja de ser. Sin embargo, es una realidad que el amor se enfría. Y cuando un amor está frío, cuando una pasión está fría, es similar a que se termina. Por eso es que hay personas que dicen: no, es que yo ya no amo más a mi esposa, o no amo más a mi esposo, o ya no amo más esto. Y no es que se haya ido el amor, es que el amor que estaba ahí se ha enfriado. Y por causa de que se ha enfriado, hay un sentimiento similar a una falta de. Pero no es lo mismo que falte el amor a que el amor se enfrió. Que el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿por qué a veces sentimos que se fue? Porque se enfrió. Y la razón que hace que el amor a veces en nuestra vida se enfríe, de acuerdo a esta palabra del Señor, es por causa de que abundan las cosas negativas. Cuando en una pareja, en un matrimonio, las cosas malas abundan, las situaciones abundan, el matrimonio se empieza a enfriar. Los pleitos, las iras, las contiendas, las maldiciones que se avientan unos a otros, ese caos que se forma en el matrimonio da la sensación de que el amor se fue o que el amor se terminó. Pero ni el amor se fue, ni el amor se terminó. Lo que pasa es que se enfrió. Y ahora hay un sentimiento de una pérdida, de algo que se fue, pero realmente es algo que está frío, algo que está congelado. Bueno, así es la relación de muchas personas con Dios. A veces nos sentimos enfriados con el Señor. A veces nuestra pasión con el Señor se enfría, pero las causas son las mismas. Y nos sentimos atados. Es lo que llamo yo un cautiverio. Son personas que aparentemente por fuera son libres, pero por dentro son cautivos. Y han perdido su pasión, han perdido su fuego, han perdido su fe, han perdido su deseo por la plenitud de Dios en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hijos, en sus familias, en sus negocios, por causa de las cosas negativas que han vivido. Es lo que llamo yo la tierra de los zombies. Personas que están muertos en vida. Cero pasión por la vida, cero pasión por Dios, cero pasión por sueños, por promesas, cero pasión en general. Y yo creo
que la asignación más importante de Satanás en nuestra vida es exactamente esto: meternos en lo que llamo un cautiverio espiritual. Son esos momentos de desánimo, de depresión, de angustia, de ansiedad por causa de las cosas negativas que hemos estado viviendo en nuestra vida, y nos hemos sentido apagados espiritualmente y hemos sentido una falta de Dios. Y a veces algunas personas dicen: Dios no está en mi vida, Dios se olvidó de mí, mis oraciones no son respondidas. Nos sentimos alejados de Dios. Pero no es que estemos alejados del Señor, es que estamos espiritualmente alejados del Señor. Estamos cautivos en una prisión de dolores, de angustias, de quebrantos, de situaciones difíciles. Y cuando veo la palabra del Señor, me doy cuenta que muchos hombres de Dios de grande envergadura pasaron por este tipo de situaciones. Lo veo, por ejemplo, en la vida de Abraham. Abraham era un hombre muy próspero, muy bendecido, pero no podía tener hijos. Y en Génesis, en el capítulo 15, encontramos una oración, una plática de Abraham a Dios, que te habla de un hombre que está pasando una tribulación, que está desanimado, un hombre que aparentemente ha perdido la fe. Ahora, yo quiero que tome en cuenta que Abraham es considerado el padre de la fe. Ahora, mire esto, por favor. En el verso 1 dice así: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Cualquier parecido con alguna oración suya es mera coincidencia. ¿De qué sirve lo que me has dado si me hace falta esto que me angustia, esto que me causa dolor? Conozco personas que dirían: daría cualquier cosa, todo lo que Dios me ha dado, por ver a mi esposo servir a Dios. Todo lo que Dios me ha dado por ver a mi hijo servir a Dios. Cambiaría todo por ver el plan de Dios en la vida de mi familia. Me has bendecido, Señor, pero hay algo en mi vida, hay una piedra en mi zapato, hay algo que no me deja ser pleno, que no me deja ser feliz. Y esa es la vida de Abraham. Abraham es un hombre de Dios que ha sido multiplicado, bendecido, pero dentro de todas sus bendiciones le falta algo, algo que lo hace sentirse cautivo, desmotivado, afanado, desanimado, sin pasión. Dice acá: ¿de qué me sirve, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza, porque tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. No solamente está cautivo en su presente, sino que desde su presente mira su futuro, y lo más difícil de todo es que ve un mal futuro. Y esa es la vida de muchas personas en la iglesia hoy. Hombres y mujeres que por causa de las desilusiones, de las frustraciones, por causa de las derrotas, por causa de las situaciones difíciles que han vivido, no solamente no son felices en su presente, sino que miran el futuro y ven lo que no quisieran ver. Un Damaseno, Eliezer, un siervo, va a heredar, porque ni tengo hijo ahora, ni voy a tener mañana. Mi futuro no es lo que yo esperaba de ti, Señor. No es el cumplimiento de tu palabra. No veo a Dios obrando en mi vida. Y muchas veces nos pasa eso. Miramos la situación en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida personal, y vemos que no estamos en donde queremos estar, y el desánimo toca las puertas del corazón y sentimos que nos falta algo para ser pleno. Oh Señor, si tan solo esto pasara en mi vida, estaría completo.
¿De qué me sirve tanta bendición? ¿De qué me sirve todo lo que me has dado? ¿De qué me sirve toda esta victoria y toda esta bendición si no tengo lo que más quisiera tener? Y lo peor de todo es que no lo veo cerca. No veo que vaya a suceder. El futuro que veo detrás de esta historia que estoy contando es un futuro negativo, es un futuro malo. Y cuando estamos en cautiverio, generalmente las personas ven futuros malos, futuros negativos, y perdemos la esperanza aún del futuro que viene. Moisés, por su lado, el hombre que Dios usó para libertar al pueblo de Israel, de la misma manera dice la palabra de Dios en Números capítulo 11, que Moisés empieza a hablar con Dios y le dice: ¿por qué me tratas así a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Porque yo, si te he servido, he sido tu siervo, he orado, he hecho lo correcto delante de tus ojos, ¿por qué tengo yo que pasar por esto? Una vez más, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A veces oramos de esa manera, nos sentimos de esa manera, vivimos de esa manera. Pero ¿por qué? Si esto no fue lo que yo oré, esto no fue lo que yo pedí. Yo he orado, he ayunado, he servido, he creído. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo porque me dijiste? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a tus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Yo me hago una pregunta: ¿qué de pesado tiene que te pidan carne? Es como que tu hijo te empieza a pedir: quiero leche, quiero leche, quiero. No hay leche, hay Coca-Cola en botella, ¿quieres? No hay lo que me estás pidiendo, tengo otra cosa para ti. Así que no hay lo que me pides. Es tan fácil como decir que no. Pero cuando Moisés habla de esto, no está hablando de la gente que le pide carne. Él habla de la carga que tiene en su corazón todo el tiempo. Si yo tomo este vaso de agua en mi mano, pesará unas 8 onzas, más o menos lo que hay en una mamila, ¿no? Pero si lo cargo 2 días, estas 8 onzas se vuelven más pesadas. Hay cosas en la vida que no son tan pesadas, el problema es que tienes mucho tiempo cargando con ellas. Y es tanto los años que estás cargando con ellos que hoy sientes que la carga es muy pesada. Y entonces dice Moisés, el líder que abrió el mar de par en par, dice: si esa es la manera en la que me vas a tratar, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Hazme ese favor y ¿qué? ¿Es en serio, Moisés? ¿Te quieres morir porque la gente te pide carne? Pero no es la carne, es la carga de todos los días. Es la carga diaria que las personas tienen en su mente y en su corazón. Es la preocupación constante por un diagnóstico que no cambia, por una situación que no ha cambiado, por algo que sigue igual, algo que no tiene un mes, que tiene años quizás, y no solo no ha cambiado, sino que va de mal en peor. Y eso nos mete en cautiverio. Es lo que está pasando en la vida de Moisés ahora. Elías huye de Jezabel, el hombre que hizo descender fuego del cielo, y de repente en una oración dice: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron.
Y yo me pregunto en mi corazón, ¿cómo es posible que un hombre que vio descender el fuego del cielo ahora esté tan cansado de la vida? Y así es, mis amados hermanos. Hay hombres y mujeres de Dios que no tienen un día o una semana en Cristo, que a veces tienen años en el Señor y por algún motivo hoy desean ya no tener más que vivir con ciertas cosas de su vida. Y es que las situaciones difíciles de la vida nos meten en cautiverios, en cuevas espirituales, de donde es muy difícil salir. El famoso rey David, el hijo de Isaí, la figura mesiánica de Jesús en el Antiguo Testamento, el David, el salvador del pueblo de Israel. Un hombre que fue usado por Dios para vencer un gigante llamado Goliat. Y después de esa gran bendición, es llevado al palacio del rey, donde tocaba canciones para el rey. Y el rey era liberado de espíritus que lo atormentaban. Y era un hombre sumamente bendecido. Hasta que un día el rey lo quiere matar. Y ahora David, el que había trabajado toda su vida para alcanzar ciertas cosas, ahora tiene que huir sin nada del palacio a una cueva llamada Adulam. Qué difícil debe ser trabajar tanto por algo y luego perderlo con una manera tan fácil como de un día para otro. Cualquiera entra en un cautiverio. Y David, a pesar de ser el hombre de Dios que era, dice la palabra del Señor que fue metido en ese lugar, huyendo, se metió a una cueva de Adulam. Una cueva que significa descanso, tranquilidad, refugio, refrigerio, reposo. Y David tenía todo menos descanso. En ese lugar, en esa cueva, David escribió un salmo, el Salmo 142. Dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuanto me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Y a veces en la vida nos sentimos así. A nadie le importa lo que me pasa. Yo me preocupo por todos, pero nadie se preocupa por mí. A nadie le importa lo que vivo, a nadie le importa lo que paso. Y empezamos a sufrir el cautiverio de la soledad. Solos en la casa, solos en el matrimonio, solos en los hijos, solos en el trabajo, solos en todas partes. Estamos acompañados, pero solos por dentro. ¿Alguna vez te has sentido así? Donde sientes que a nadie le importa lo que sientes o lo que pasas. Es increíble ver el corazón de David tan deshecho, tan desgarrado, tan desanimado, en el lugar de descanso, en el lugar donde tenía que estar reposando. Ahora David se encuentra agobiado, angustiado, ansioso. Duerme, pero no descansa. A ver, mis cuarentones, digan amén. Dile al que está a la par tuya: hace tiempo que duermo, pero no descanso. Desde que cumples 40 uno duerme, pero no descansa, ¿cierto? Quiero ponerte esto en tu corazón, iglesia, porque es una realidad. David está deshecho, está agobiado, está angustiado, está en una cárcel, en una prisión. Empieza a clamar a Dios, a decirle: Señor, socórreme, ayúdame. A nadie le importa lo que me pasa. Y de repente un día hay una visita en la cueva. Hay un lugar en la cueva del descanso. Porque aunque la cueva tiene el nombre de descanso, reposo y demás,
Y David no sentía nada de eso en su corazón. Hoy entiendo lo que es esa cueva. La cueva es el lugar donde te encuentras con el Dios que te da descanso, que te da reposo, que toma tus cargas y te hace descansar. Eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Todos tenemos que entrar en ese lugar de descanso y reposo, que es la presencia de Dios. Porque es ahí donde vas a encontrar el descanso que necesitas. Y David corre a una cueva a clamar al Señor, y de repente, en primera de Samuel, el verso 22, dice la Biblia, el verso 1: al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Y ahí Dios empieza a responder las oraciones de David. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu: no menosprecies las pequeñas respuestas de Dios en tu vida. Y aprende a ver a Dios en las más difíciles de tus angustias. Aprende a ver a Dios en las pequeñas respuestas de Dios para ti. No volvió al palacio. No fue el rey Saúl que llegó y le dijo: mira, David, perdóname todo el malentendido, vuelve al palacio. Lo que quizás David hubiera querido, pero no fue lo que pasó. Llegaron sus parientes, sus hermanos, los que un día lo rechazaron y lo juzgaron y lo señalaron. Ahora están con él en la cueva de Adulam. No es lo que querían, pero es lo que están recibiendo de parte de Dios. Y en ese momento David entiende que Dios está empezando una obra. Y David entiende que el que inicia la obra en nosotros, Él la perfecciona hasta el fin. Y que aunque mi principio sea pequeño, mi final será grande. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Dios del cielo. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Pura fichita le empezó a llegar a David. Miren lo que dice la versión Reina Valera acerca de los que llegaron con él: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Como puedes ver, a este lugar llegaron puras personas en cautividad, puras personas en problemas, puras personas desanimadas, descontentas, cautivas por su situación de vida. Este lugar de descanso no tenía nada, pero entonces se entiende algo de parte de Dios. Hay lugares en el espíritu, cuando nosotros estamos en angustia, donde Dios quiere darte descanso. Él dice en su palabra: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo les quitaré sus cargas y les haré descansar. Hoy es el día de tu reposo, hoy es el día de tu descanso. No porque no tengas ansiedades, sino porque Dios te quita todas y cada una de ellas. En este lugar, estas personas vivieron varios procesos. El primer proceso es que fueron afirmados en Dios. Es como que David los empezó a alimentar de fe. Empezó a dar la fe de ellos, a decirles: mira, a mí Dios un día me libró del oso, me libró del lobo, me libró de los leones, y también me libró de Goliat. Y mira, fíjate que un día Saúl me aventó una lanza y no me dio, porque Dios siempre me ha guardado. Y empezó a alimentar la fe de estas personas, pero además sanó el corazón de cada uno de ellos en el cautiverio. Porque uno de los motivos principales porque personas están en cautiverio es porque tienen heridas en su corazón que aún no han sanado, ofensas que no han soltado, personas que no han perdonado, situaciones que no han olvidado, y por eso están en cautiverio. La Biblia dice: no traigas a memoria las cosas antiguas, he aquí Dios hace cosa nueva. La condición para que lo nuevo de Dios venga a tu vida es olvidar el pasado. Pero Dios no puede hacer algo nuevo donde constantemente estás recordando al que te olvidó, al que te dejó, al que te afectó, lo que te sucedió, lo que te robaron, lo que no tuviste, lo que te afecta. Cuando constantemente estás pensando en el pasado, lo nuevo de Dios no puede llegar. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu en el nombre de Jesús, porque hoy Dios quiere sanar tu corazón.
pero además fueron hechos hombres de guerra. Fue en este Salmo 144 verso 1, escrito en el tiempo que David estuvo en las cuevas de Adulán, cuando dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y yo quiero ponerte algo en tu corazón. No importa lo que estés pasando, Dios lo quiere usar para la gloria de Dios. Dios quiere hacer que lo que el diablo quiso para mal, Dios lo quiere usar para bien, y quiere que salgas de este proceso siendo un hombre de guerra, una mujer de guerra, un hombre fuerte, una mujer fuerte, una persona de fe, fortalecido en el Señor su Dios. Fue en esta cueva donde estos hombres se levantaron en el nombre de Dios, conquistaron todas las guerras de Israel, ganaron grandes batallas, vencieron ejércitos, naciones, mataron gigantes, hicieron grandes proezas. De esta cueva Dios los sacó para reinar. Y yo te declaro en el nombre de Jesús que sea lo que sea que estás viviendo, Dios te levanta de lo que estás pasando para que reines, para que seas bendecido, para que alcances tu destino, tu propósito. Alguien tiene que decir amén a eso. Cuatro cosas que tienes que hacer para salir del cautiverio en el que estás. Número uno: recupera tu confianza en el Señor. Nadie se casa para el divorcio. Nadie emprende un negocio para el fracaso. Pero si hay algo que me gusta de David, es que David, a pesar de que procedió bien, y el resultado que tenía de haber procedido bien es que fue perseguido por el rey Saúl sin deberlas ni temerlas, él aprendió a usar lo que vivía para la gloria de Dios. A pesar de lo que estaba pasando, él puso su confianza en el Señor. Él tomó lo que tenía y entendió: Dios está conmigo, y no importa que me queda poco de lo que tenía, con esto poco Dios va a hacer mucho en mi vida. Quiero que entiendas algo de parte de Dios. Dios está contigo, no con lo que se fue. Cuando tú pierdes algo, no perdiste a Dios, perdiste algo, pero Dios sigue contigo. Y lo importante de saber que Dios está contigo es que puede ser que lo único que te quedó fueron 5 panes y 2 peces, pero si Dios está contigo y lo pones en su mano, Él lo va a multiplicar y Él va a hacer algo grande con ello. ¿Alguien puede decir amén a eso? Puede ser que se te acabó el vino y solo tienes agua, pero si Dios está contigo, el agua se convertirá en vino. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios está de tu lado. Con lo que tienes, Dios hará cosas grandes. Recupera tu fe en el Señor. El problema muchas veces es que nuestro corazón se va con lo que se perdió, y no debe ser así. Debemos de quedarnos con lo que tenemos. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente, sé qué hacer cuando tengo poco, sé qué hacer cuando no tengo nada. Así también, dijo, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Dios del cielo. Todo lo tengo en Cristo, todo lo puedo en Él que me fortalece. Recupera tu confianza en el Señor. No pierdas la fe. Que con lo que se fue no se vaya tu confianza en el Señor. Fue Habacuc el que dijo: aunque la higuera no tenga higos,
aunque no haya ovejas en la manada, aunque no haya el fruto del olivo en las vides, dijo: con todo eso me gozaré en el Señor, porque Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Lo tuyo es lo alto, no lo bajo. Aunque estés en bajo, tienes que creer al Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y lo que tienes, Dios lo va a usar para su gloria, para su honra. Y de lo que tienes, Dios te llevará a la abundancia en el nombre de Jesús. Recupera tu confianza en el Señor tu Dios. Número 2, aférrate a Dios y arráigate en sus promesas. Arráigate en sus promesas. Algo que he aprendido hace 20 años de caminar en el Señor es que ante cada situación de la vida, no importa lo que estés pasando, hay una promesa de Dios para cada situación de tu vida. Y si no conoces la Biblia completa, puedes buscarlo en Google. En Google puedes poner versos sobre prosperidad financiera y te van a salir todos los versos de la Biblia que hablan de eso. Versos para problemas con los hijos rebeldes, para el esposo que no hace caso. Bueno, eso no sé si exista, pero para el problema del matrimonio. Y ahí pones en el Google y el Google te va a tirar todos los versos. Y en esos versos bíblicos vas a encontrar promesas de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y tú te aferras a esa promesa de Dios y le crees a Dios con todo el corazón, y pronto verás a Dios actuar a favor de tu vida. Pero número 3, Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere sanar tus relaciones. Dios quiere sanar tu familia. Ojo, tu autoestima. Él quiere hablarte al oído y hacerte saber que Él está ahí para ti. Dice la palabra de Dios en el Salmo 90:14: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Si algo me queda claro de parte del Señor, es que Dios quiere sanar tu corazón. Hay heridas en tu corazón que sangran. Y dice la Biblia que una mujer que sangraba durante 12 años y trataba de todo, dice la palabra del Señor, que no solo no mejoraba, sino que empeoraba cada vez más, hasta que tocó a Jesús, fue sana de aquel azote. Y yo vengo a profetizar en el nombre de Jesús que solamente en la presencia del Señor vas a ser sano. Así que hoy declaro tu sanidad de tu corazón, de tu pasado, de tus heridas, de lo que pasó esta semana, de lo que pasó el día de hoy, de lo que ha pasado en tu corazón. Declaro que Dios te sana para su gloria y para su honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quiere sanar tu corazón. Pero por último, tienes que dejar que Dios te transforme en un hombre de Dios. Que Dios transforme tu vida en un hombre de guerra. Y ese fue el éxito de David. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, él entendió que en ese lugar de cautiverio, por difícil que fuera, Dios quería transformar su vida. Dios quería hacer algo en él que produjera de él una mejor persona, un mejor hombre, un hombre de guerra. Tristemente, las personas ante una situación difícil se duermen. Y la iglesia se ha dormido. Nos hemos relajado. Y cuando nos relajamos en el espíritu, perdemos en el espíritu. En tiempos de guerra fue Jesús con Pedro a orar. Y mientras Jesús oraba, Pedro dormía. Resultado: Pedro negó al Señor 3 veces, pero Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Tú decides, o duermes o despiertas. Tenemos que despertar. Tenemos que declarar en el nombre de Jesús que vamos a pelear por lo que Dios nos ha prometido. En el Salmo 119, el verso 71, David dice: el sufrimiento me hizo bien.
porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y esa fue la actitud de David ante lo que estaba pasando en ese momento en su vida. ¿Cuál es la actitud de tu vida en medio de tus aflicciones y tus persecuciones? Porque la actitud de David fue mirar los decretos de Dios, intencionalmente buscar el corazón de Dios a lo que estaba pasando y viviendo, intencionalmente buscar el corazón del Señor ante una situación difícil. Y automáticamente David encontró la sabiduría que lo hicieron en el gran rey David. Pero nunca dejó de luchar. Estuvo en cautiverio, sí, pero cada vez que veo a David en los cautiverios que lo llevó la vida, por decisiones equivocadas que tomó o por situaciones de otros que él no pudo controlar, como a Saúl, de cada momento difícil David se levantaba en un nuevo hombre de guerra, renovado, fortalecido, apasionado, con una nueva visión de parte de Dios, sano completamente en su interior. Él aprendió a nunca dejar de luchar. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 11 verso 1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y este fue el peor error de David. La peor falta de David fue esta. Nunca jamás debió haberse quedado David, porque cuando él se quedó en el tiempo que tenía que salir a pelear, fue cuando paseó por la azotea de su casa, miró a una mujer llamada Betsabé que se bañaba desnuda, la mandó a buscar a pesar de que era casada, la embarazó, mató al marido y vino un gran juicio contra él y contra toda su casa, porque teniendo que luchar dejó de luchar. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón: nunca dejes de luchar. Si vamos a morir, morimos peleando, iglesia. Morimos luchando, peleando por lo que creemos de parte de Dios en nuestra vida. Miren, el sufrimiento de David fue tan grande, amados. Perdió a sus amores de su vida, sus hijos más amados los perdió por causa de eso. Sufrió tanto David, pero tanto por lo que había pasado, que nunca jamás volvió a quedarse en el palacio. Dice la Biblia en una ocasión que David salió a pelear con el pueblo de Israel y de repente se cansó porque era ya de edad avanzada y casi lo matan. Pero uno de sus generales, no sé si Joab o qué otro general era, se adelantó y logró matar al que casi mata a David. Y el general, al ver esa situación, le dijo: David, por favor, no vuelvas a salir a pelear. Quédate en el palacio, no sea que te maten y se acabe la luz de Israel sobre nosotros. Tiempo después se encuentra Israel en la batalla y adivinen quién está al frente de la batalla. David. A pesar del consejo que le dio su general, a pesar de lo loable que se veía que no volviera a salir a pelear, él dijo: a mí no me vuelve a pasar. Yo no me vuelvo a quedar en el palacio. Voy a luchar y voy a luchar hasta ver la gloria de Dios. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque tú no puedes dejar que el enemigo te robe tu bendición. Te tienes que levantar y luchar hasta ver su gloria.